Y es por eso que le damos la bienvenida de inmediato a Philip Boland, quien es analista internacional. Nos acompaña desde Colombia. Philip, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer acompañarlos hoy en Globovisión. Philip, quería preguntarte qué implicaciones tiene que se estén llevando a cabo estas elecciones municipales en medio de este conflicto que, como lo mencionábamos anteriormente, es un comicio que se retrasó desde octubre casualmente, que es cuando inicia la ofensiva o cuando incursiona el Hamas en territorio israelí. Bueno, hacía tiempo que justamente el pueblo palestino quería cambiar a Mahmoud Abbas, es decir, que ya lleva tiempo y además tiene 88 años. Últimamente, con la presión de Israel y de Estados Unidos, justamente decidieron, ya hubo la reunión de ¿cómo se llama?, de misión de Mohamed Stayek, que ya estaba en el gobierno desde hace 5 años y lo reemplazó últimamente con un economista muy tecnócrata. Porque hay que saber que justamente, como dijiste, estamos en plena época de guerra, de conflicto total, es decir, que el país está vuelto nada, que sea la Franja de Gaza o también Cisjordania está muy complicado, y el gobierno que se va a elegir no tiene mucho poder realmente, es decir, que no dado justamente al nivel de defensa, no tiene ningún poder, es más bien una gestión administrativa y financiera, perdón. Y con el blocus que se está llevando en este momento, necesitamos justamente gente que sepan montar y tratar de un poquito pasar al post-conflicto que todo el mundo está esperando con mucha ansiedad. Philip, ¿qué cambios podrían haber luego de la renuncia del gobierno de la Autoridad Palestina? Es complicado porque en este momento en Rusia se están reuniendo 14 fracciones palestinas que están tratando de consolidar el gobierno. Vimos que el ex primer ministro era justamente porque él estaba más de un lado que Estados Unidos y Israel no quería. Es decir, que va a haber una injerencia muy fuerte de Estados Unidos en estas futuras elecciones. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mencionaba que está muy cerca de una posible tregua, sobre todo en el mes del Ramadán. ¿Hay probabilidades de que esto ocurra? Recordemos que Israel tiene una postura muy radical con respecto a la liberación de los rehenes. Ese es el problema. Es decir, que hasta qué punto, como decía el responsable de derechos humanos de la Comisión Europea, es decir, hasta qué punto quieren ir. Es decir, que vemos que el presidente de Brasil empezó a denunciar justamente la situación, comparándolo al Holocausto. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar justamente Netanyahu en esto. Es decir, que lo que sí sabe es que quieren alejar lo más posible el Hamas, justamente. Pero eso va a ser posible realmente, entonces es muy incierto. Bueno, siempre la situación allá ha sido con incertidumbre y esta vez peor todavía. Entonces la situación política y la situación justamente de conflicto no facilita. Va a ser muy complicado para un nuevo gobierno poder administrar justamente esas dos partes de no país. Philip, y además, ¿qué tipo de negociaciones se están dando para la posguerra? Bueno, es decir, que primero tendría que haber una reconciliación también nacional, porque obviamente hay un conflicto con Israel, entonces abierto y con recelos en este momento, pero también, como digo, son 14 fracciones, cada uno con sus propias reivindicaciones, entonces hay que necesitar también una reconciliación nacional y una reforma total del sistema político y administrativo. Pero eso es Entonces, algo que ya se adelantaba antes de la incursión sorpresa del Hamas en territorio israelí. Recordemos que en ese momento había mucha tensión interna en Israel, sobre todo por los grupos de derecha o extrema derecha. Y además las posturas que tenían en ese momento, la reforma judicial también. Sí, también, pero el Hamas con el Fatah y el OLP, es decir, que internamente también en Palestina había justamente conflictos. Entonces los conflictos son de ambos lados. Entonces esta situación es complicada y es decir que ya podemos decir que a los dos jefes de gobiernos actuales les permite quedarse en el poder, pero sabemos que justamente con 88 años Mahmoud Abbas va a tener que salir. Entonces la salida de Mahmoud Abbas, vamos a ver qué sucede con esto, porque es justamente el heredero de Arafat y Arafat quería y había firmado los acuerdos en Egipto, entonces en este momento no sabemos quién va a subir al poder justamente. ¿Y qué pasaría en ese caso si sería la solución la creación
de dos estados. ¿Qué pasaría a partir de allí, no? Es lo que quizás se estarían preguntando y si es posible, por supuesto, la creación de dos estados. Sí, Gaza y Cisjordania están ocupados. Entonces es complicado que por lo menos se crea un Estado. En este momento es esto que está fallando, es decir, que obviamente por eso que vemos que mucha parte del pueblo israelí está reivindicando territorios y esta reivindicación es intolerable. Entonces, una reivindicación por temas bíblicos. Entonces, esto no puede ser. Entonces, aquí el problema es quién va a, ¿cómo se llama?, a dejar un poquito de espacio dentro de, como digo, dentro de los palestinos, dentro de Israel y entre los dos. Es un conflicto que existe desde hace años y es un conflicto que no veo finalización directamente. Vemos que, como digo, con la reunión que hay en este momento de las fracciones palestinas en Rusia, esperemos que ahí puede salir algo interesante. Y si hablamos ya en terreno, ¿no? Más en el contexto de la guerra y los enfrentamientos, este lunes el primer ministro Benjamín Netanyahu decía o presentaba un plan de desalojos en las zonas de conflicto y llamaba mucho la atención porque esto, por supuesto, se da luego de saberse su plan en cuanto a la ofensiva en Rafah, que es uno de los lugares superpoblados, luego el desplazamiento de los palestinos, luego del inicio de este conflicto en octubre, también entrada de ayuda humanitaria, y esto ha despertado también la preocupación de la comunidad internacional, que ve con buenos ojos, malos ojos lo que está sucediendo actualmente. Hemos visto diferentes posturas e incluso aliados occidentales. No, los aliados occidentales en este momento lo están mirando de mal ojo. Si miro desde Francia, desde Alemania, es decir, que hasta dónde quiere ir Israel en este momento, este desalojo, dónde van a desalojar esas personas. Egipto no, es decir, que ya es un territorio que les pertenece, entonces tenemos que ver qué va a pasar con eso. Es decir, que Netanyahu en este momento no tiene ninguna solución. Obviamente, con su ala derecha está continuando con el tema de ocupación. Entonces es una recuperación de un territorio que ciertos israelíes reivindican. Eso es el problema, es una reivindicación territorial bastante importante y es por eso que este conflicto no veo cómo se puede terminar. Terminar no se puede terminar. Lo que esperemos todos que hay tregua y que este conflicto se calme. Porque, bueno, de todo el tiempo, con el tema de los intifadas, entonces ya eran subida de la escala de la violencia, pero en este momento ya es barbarie, ya no es violencia. Y rescatar rápidamente lo que mencionaba anteriormente con respecto a la posición de Brasil. Importante destacar también que Brasil tiene a la cabeza este año la cumbre del G20. Hemos visto estas reuniones durante las últimas semanas y ese frente diplomático que abrió contra Israel. Sí, tal cual, tal cual. En este momento Israel tiene una protección muy fuerte, como siempre, de Estados Unidos. No hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que habían dicho anteriormente, Europa recibió un montón de apoyo, entonces con el Plan Marshall, pero el dinero y el apoyo económico y militar que está recibiendo Israel desde Estados Unidos es tremendo, es casi absurdo. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias, un placer estar en Globovisión.